Bien, bienvenidos de regreso. Sospecho que habrá muchos rostros conocidos para mí, pero quisiera poder verlos. Para esta presentación virtual, quisiera darles gracias de todo corazón por su paciencia. Estamos atravesando una grave crisis cultural, no solo médicamente con COVID-19, pero también sociopolíticamente con todas las protestas y motines, y también con los trastornos que suceden cada 4 años con las elecciones presidenciales, y más que nunca en este año, por lo menos más que en mi vida. ¿Cuántas razones nos hacen falta para ir a nuestro Señor en oración, para comenzar nuestro tiempo juntos? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre en el cielo, te damos las gracias por estar con nosotros y por atraernos hacia ti y por usar pandemias y culturas y crisis culturales para enseñarnos cómo tu fuerza se hace perfecta en nuestra debilidad. Te pedimos ahora que nos ayudes a recuperar el tiempo perdido. Hemos estado lejos de ti en la misa, hemos estado lejos de ti en los sacramentos. Te pedimos que aflojes este bloqueo, este encierro. Te pedimos asimismo que desbloquees nuestros corazones y abre para nosotros el corazón de Jesús, que podamos experimentar el poder de tu amor de una forma completamente nueva. Padre querido, te pedimos ahora, restaura nuestra esperanza, no solo nuestro optimismo social, no solo estar psicológicamente animados. Danos esa esperanza sobrenatural por la cual llegaremos hasta el cielo. Escúchanos, Padre, pues hacemos esta plegaria en el poderoso y santísimo nombre de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hemos estado en las secuelas, espero, de una crisis única que ha tenido al mundo entero en sus garras. Una pandemia como ninguna otra. Quizás no tan catastrófica como la influenza española del 1919, 1918, pero económicamente, moralmente, políticamente, y podríamos continuar describiendo los diferentes niveles de esta pandemia. Es una solidaridad y un sufrimiento que compartimos con toda la raza humana, de una forma que nunca he conocido en mi vida entera. Sería difícil encontrar algo parecido en toda la historia de la humanidad. Pero también nos encontramos unidos en la solidaridad del sufrimiento como católicos específicamente, habiendo atravesado semanas y meses en una nueva especie de cuaresma, podríamos decir. Al fin y al cabo, la palabra cuarentena viene de la misma palabra latina por 40 días. Y diría yo que mirando hacia atrás, esta ha sido la cuaresma más larga de todos los tiempos. Y al mismo tiempo, atravesando la Semana Santa, viviendo la Semana Santa, digo, en su mejor momento, mediante transmisiones en vivo, en línea, y con nuestros miembros del clero en aislamiento, solitarios, ha de haber sido terriblemente duro para ellos. Así que habiendo estado separados de los sacramentos, pero no del Señor, separados de nuestros sacerdotes como padres espirituales, pero no de Dios Padre, fue una crisis que nos sacudió hasta la raíz, hasta los cimientos. Y ahora estamos todavía en el proceso de la recuperación. Entonces yo les animaría a reconocer las gracias de Dios que han venido de formas singulares. Para mí vinieron de una forma muy única e inesperada, porque remontándome al año 2019, yo me había comprado una agenda para el año 2020,
que resultó ser el desperdicio de dinero más grande de mi vida. Pero también había terminado un manuscrito titulado Esperanza en la muerte, el significado cristiano de la muerte y de la resurrección de la carne. Pensé, el tiempo es perfecto porque este libro saldrá para alturas de la Pascua. Y así fue. Pero mientras estaba finalizando la redacción del manuscrito entero, llegó COVID hacia fines de febrero, comienzos de marzo. Y comencé a darme cuenta que el tiempo en que llegaba este libro no era meramente humano, sino hasta divino. El mensaje de este libro no es simplemente estratégico desde la perspectiva de una editorial, pero aún más estratégica aún desde el punto de vista de Dios Padre. Porque de repente nos encontramos sumergidos en una nueva prueba, un nuevo reto que nos enseñó que la muerte es inevitable y que al mismo tiempo está siempre más cerca de nosotros de lo que pensábamos. Y estaba yo recordando mientras estaba yo reescribiendo el último capítulo del libro Esperanza en la Muerte, lo que experimentamos nosotros como familia en las vísperas del 11 de septiembre. Y la mañana siguiente, cuando lo estábamos comentando, recuerdo que mi hija, que era tan joven en aquellos tiempos, se me quedó mirando mientras que veíamos esos aviones estrellarse en las Torres Gemelas una y otra vez por repetición, visión videográfica. Me preguntó, papi, ¿nos vamos a morir? Y la miré y me di cuenta que yo estaba escuchando su temor y yo quería que ella escuchara mi corazón y quería que ella escuchara algo más. Y la miré y le dije, sí, Ana, ciertamente moriremos todos, pero no hoy. Y en su rostro vi una confusión que pensé que aclararía yo con una explicación. Y sí, la recordé la tasa de mortandad, que es el 100%. Ninguno de nosotros va a salir de aquí vivo. Pero la realidad es que no vamos a morir con aviones estrellándose en nuestras casas. Y eso fue todo el alivio que ella necesitaba. Y continué y le dije a ella y al resto de nuestros niños que toda persona que haya vivido en cualquier tiempo de la historia, en la tierra y en la historia de la humanidad y que después haya muerto, sigue viviendo en un estado u otro, en un estado de gracia en el que hayan muerto ya listos para la gloria, o en un estado de desgracia y listos para la perdición. Entonces, lo que más importa no es cuándo vamos a morir, sino cómo vamos a estar preparados para la muerte. Y ella me dijo, ok, papi, pues me has dado mucho más de lo que yo puedo entender. Y me dirigí hacia la parroquia después de que los puse en sus camas. Y afortunadamente para mí, cuando entré en esa capilla eucarística, tenía yo toda la hora santa entera para mí mismo. Y estaba yo mirando fijamente la custodia. En ese mismo día en que los aviones estrellaron en las Torres Gemelas y en otras partes también, matando a miles y miles de personas. Y yo voy a serles honesto, yo le dije al Señor que para mí eso fue el día más oscuro de la historia, para mí. Definitivamente y sin duda el día más negro de toda mi vida, de toda mi experiencia. Y luego guardé silencio porque sentía como que el Señor me quería comunicar otra cosa. Y lo que Él me estaba enseñando ahí en la custodia era el hecho de que no fue el día más oscuro en la historia de la humanidad. No lo fue el 11 de septiembre, pero ahí en la custodia Él me estaba recordando
que el día más oscuro fue el Viernes Santo, cuando cometimos el pecado más horrendo en contra de nuestro misericordioso Dios. Tomamos ese bello don de su amor y lo torturamos, y lo calumniamos y lo crucificamos, que es la forma más exquisitamente horrible de matar a alguien jamás inventado. Y en todo ese tiempo en que nosotros estábamos haciendo lo peor que pudimos hacer en contra de Él a cambio estaba revelando lo mejor de su amor para con nosotros, redimiendo a sus verdugos y a todo el resto de nosotros. Y de cierto modo todos nosotros fuimos sus verdugos, porque Él no murió solamente por nuestros pecados, sino que su muerte fue causada por nuestros pecados. Entonces, si Dios supo hacer lo mejor con lo peor, entonces yo me di cuenta y lo sigo pensando, que esa es la intención que Él tiene para todos nosotros. Saben, en medio de esta pandemia recibí una llamada de mi hija y fue maravilloso oírla porque no pudimos reunirnos para la Pascua como habíamos planeado. Y en las secuelas me dijo, papá, esto es tan difícil para todos nosotros, pero te tengo que decir que me estoy dando cuenta ahora mismo en este encierro, en este tiempo que estamos lejos de los sacramentos, me doy cuenta de cuánto he tomado por sentado el sacramento de la misa. El sacrificio, perdón, de la misa. Por tantos años. ¡Wow! Le dije. Yo también. Y me dice, lo que es más, me encuentro ahora con un hambre por la Santa Comunión, que con la más grande hambre por la Santísima Comunión que jamás he tenido en la vida. Y Hannah, quiero decirte una tercera cosa. Estás bendiciendo el corazón de tu Padre más de lo que piensas. Saben, esto fue la expresión de nuestro corazón para muchos de nosotros. Digo, los desacuerdos, las frustraciones, las irritaciones que tuvimos con el clero, con nuestras familias, con otras personas acerca de cubrebocas y cualquier otra cosa. Pero fue en realidad una oportunidad, repito, para nosotros aprender esta lección, aprender que la fuerza de Dios se hace perfecta en nuestra debilidad. Y Él nos demuestra nuestras debilidades más de lo que quisiéramos. ¿Acaso Dios está castigando al mundo? Me preguntaron en una entrevista. Y dije, bueno, sería insensato negar que Dios castiga. Pero también resultaría insensato afirmar que Él castiga como un déspota, como un líder irrazonable. Porque sí castiga, pero lo hace como un padre. Y como mencioné en mi primera presentación, Él no nos castiga para desquitarse con nosotros. Nos castiga para hacer que nosotros volvamos a Él. Y creo que esa es la lección que nosotros debemos aprender y llevar a nuestro propio recogimiento. Pero más particularmente, creo que lo que tenemos que reconocer, al reconocer que la tasa de mortandad sí es del 100%, pero también al mismo tiempo también lo es la tasa de inmortalidad. Todos los que vivieron murieron y siguen haciéndolo y también nosotros lo vamos a hacer. Pero lo que hacemos con esta vida es precisamente lo que va a determinar cómo vamos a vivir nuestra vida eterna. Porque no es solo una cuestión de cantidades. No es que la vida eterna sea simplemente algo que dura para siempre. Pero hablamos de la vida eterna y nos referimos a ella en términos cualitativos. Hablamos del tipo de vida.
Porque algo que dura para siempre tiene un comienzo, pero carece de fin. Pero vida eterna significa sin comienzo ni final. Y saben, eso se aplica a Dios y solamente a Dios. Eso es lo que es la vida eterna. No es simplemente vivir una vida mucho más larga de lo que esperábamos. No es solo vivir para siempre, sino que es compartir la vida de Dios mismo. Wow, pues y eso dónde comenzó. Pues comenzó todo en el principio. Entonces lo que quiero hacer, aunque sea por solo unos minutos, es mirar a un pasaje que todos hemos visto antes, yo creo. Y es en Génesis 1 y 2, cuando Dios los creó en su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y eso lo comenté en la primera charla, pero ahora quiero mirar más de cerca el segundo capítulo. Es en el capítulo 2, versículo 7, nos damos cuenta más precisamente de cómo fue que Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Porque comienza con el hombre como varón. Vemos en Génesis 2:7 cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra para enseñarnos nuestros humildes orígenes, la tierra, el polvo del suelo. Y luego exhaló dentro de sus narices el aliento de la vida. Y de esta forma el hombre se convirtió en un ser viviente. De forma que el primer hombre, nuestro primer padre, respiró algo mucho más que oxígeno. La primera respiración fue el resultado de Dios que exhaló en sus narices el aliento de la misma vida de Dios. Entonces había aire que entraba y salía de él, oxígeno y luego dióxido de carbono, al igual que los animales. Pero ese primer aliento, esa primera respiración que el hombre inhaló, no fue simplemente oxígeno, fue el aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Entonces se convierte en un ser viviente que posee la vida humana en su naturaleza humana, cuerpo y alma, pero ¿saben qué más tiene? Tiene una vida sobrenatural, el Espíritu Santo, el aliento de Dios, que viene a morar dentro de su alma. La gracia santificante, como la llamamos los teólogos, es la fuente de su justicia original. Y cuando continuamos nuestra lectura, 10 versículos después, en Génesis 2, versículo 17, pues ¿qué es lo que vemos? Que Dios invita al hombre a participar, a disfrutar de todos los frutos, de todos los árboles en todo el jardín, con la excepción de un árbol, el fruto prohibido. Y luego añade esta medida punitiva, esta advertencia. Puedes comer de todos los árboles del paraíso, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día en que lo hagas, ciertamente morirás. Podríamos traducir el hebreo más precisamente y decir, seguramente morirás la muerte. Y vale subrayar esto, porque si damos la vuelta a la página, vemos qué es lo que hicieron nuestros primeros padres. Fueron y comieron de todas formas. Y en cuanto comieron, ¿qué sucedió? Pues tal y como nos esperábamos, los dos cayeron fulminados, ¿verdad? No. Pero a ver, hagamos marcha atrás y veamos lo que Dios dijo. En Génesis 2, versículo 17, dijo que el día en que lo comieras, que seguramente morirías. Y luego cuando la serpiente dijo, no morirás, y luego fueron y comieron, el hecho de que no murieron casi confirma que la serpiente estaba diciendo la verdad, mientras que el Señor estaba mintiendo.
o emitiendo amenazas vacías, lo cual Dios no hace. Entonces, repensemos esto, hagamos marcha atrás y volvamos a leer esto. Porque en el Génesis 2, versículo 7, descubrimos que hay vida, tanto humana como natural, en nuestros cuerpos, pero también hay una vida que es sobrenatural y divina, vida eterna dentro del alma del hombre. Entonces hay vida y hay vida. Y si así es la cosa, pues también hay una muerte natural en que perdemos la vida natural, y hay asimismo un tipo diferente de muerte, una muerte sobrenatural, en la que pierdes la vida eterna. ¿Qué es lo que hace falta para morir físicamente? ¿Una bala en el cerebro? ¿O quizás una mordedura de serpiente? Pero ¿cuál es la única forma en la que puede uno morir sobrenaturalmente y perder la vida eterna, que es divina y no meramente humana? En la comisión de un pecado mortal. Primera de Juan 5:17. Nos habla de pecados veniales que no son mortales y luego de un pecado mortal, que así se llama porque es un pecado de muerte. Como lee literalmente el griego original de Primera de Juan 5:17, que usa la misma expresión, el mismo término, thanatos, el mismo término que se usa en el Septuaginto en griego de Génesis 2:17. ¿Qué fue lo que hicieron nuestros primeros padres cuando cometieron un pecado? Cometieron el pecado original. El pecado original que nosotros contraemos pero no cometemos. Ese pecado original que ellos cometieron fue un acto de suicidio espiritual. El día en que lo comas seguramente morirás. Dios bien pudo haber dicho, merecerás la muerte, serás sentenciado a morir, comenzarás ese largo y penoso proceso que nosotros llamamos la mortalidad y ciertamente morirás completamente. Pero no fue lo que dijo. Dijo, el día que lo comas seguramente morirás. El día que lo comas seguramente morirás, porque comieron y cometieron el pecado original y apagaron la vida de Dios en sus almas. Eso es lo que nosotros los católicos entendemos lo que es el pecado original. Para ellos fue el pecado original porque fue lo que ellos cometieron. Perdón, para ellos fue un pecado mortal porque ellos lo cometieron. Pero para nosotros no es lo mismo que yo creía cuando yo era un pastor y teólogo protestante. O para los protestantes evangélicos, que el pecado original es lo que causa que los bebés nazcan depravados, culpables, sujetos al castigo eterno. Mientras que la visión católica, basándose tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que nosotros entendemos como católicos es que nuestros padres apagaron la vida de Dios en sus almas, y en el momento de convertirse en padres transmiten la vida que es humana y natural, pero no nacemos depravados, nacemos privados. ¿Pero privados de qué? Privados de la vida divina que ellos recibieron y a la que renunciaron cuando cometieron el pecado original. Perdón, privados del pecado, de la vida, privados de la vida divina que ellos recibieron, pero a la que renunciaron cuando ellos cometieron un pecado mortal. Entonces eso nos deja privados, nos deja vulnerables ante el diablo, pero no nos deja culpables de un pecado real, de un pecado personal. El dolor de la pérdida, cuando mucho es lo que podemos experimentar, pero no el dolor, la pena del castigo eterno por los pecados personales.
Esto es un punto importante y es el punto que San Pablo destaca en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21, del cual recibimos la doctrina del pecado original. Pero lo que yo creo que es tan importante y tan frecuentemente pasado por alto es lo que San Pablo después comenta, describe en el capítulo 6, es cómo nos salimos del pecado original, de cómo nos escapamos de este legado mortal que heredamos de nuestros primeros padres, en particular Adán, porque él describe a Jesús como el último Adán en Romanos 5 y 6. ¿Cómo salimos del antiguo y entramos al nuevo? Mediante el bautismo. De esto es lo que tratan los primeros versículos del capítulo 6, que lo describe no solo como un lavado o una limpieza, no es simplemente el quitar una mancha, como si se tratara de una camisa. No, lo que Pablo describe el bautismo, como dice que es una resurrección. Nosotros que hemos sido bautizados hemos muerto con Cristo y hemos sido elevados, resucitados. Cuando lo oyes por primera vez, tienes la tentación de pensar, bueno, esto se trata simplemente de una expresión idiomática, una simple metáfora, que somos resucitados a una nueva vida. No, de hecho, lo que yo les propondría a ustedes es que lo que Pablo está describiendo es la infusión del Espíritu Santo en el momento en que somos bautizados sacramentalmente, de forma que resucitamos a la nueva vida, a la vida divina que nuestros primeros padres perdieron. Somos resucitados no figuradamente, no metafóricamente, sino real y verdaderamente, mucho más de la forma en que Lázaro fue resucitado en el cuarto día, porque todo lo que él recibió fue que se le devolvió su vida física, que era humana y natural, mientras que a lo que a nosotros se nos devuelve es la vida sobrenatural, que es divina y eterna. Hay vida y hay vida. Hay muerte y hay muerte. Hay una resurrección que es física y una resurrección que es sobrenatural y que es espiritual. Oh, cómo subestimamos la vida de Dios. Pero esto es en griego zoe, en contraste con bios. La palabra griega bios es la vida natural, mientras que la palabra griega zoe es la vida sobrenatural, es espiritual, es la vida eterna. Entonces, cuando Jesús nos dice, yo soy el pan de vida, adivinen qué palabra utiliza. Zoe, no bios. También cuando dice, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25, es Zoe. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, porque la vida que el Padre le da al Hijo y a nosotros por medio del Espíritu Santo es Zoe, no bios. Por lo tanto, hay vida y hay vida. Oh, que pudiéramos apreciar la vida, lo sagrado de la vida. Cuando pienso en lo que dijo la hermana Deirdre Byrne en esta campaña presidencial, yo soy pro vida, pero también soy pro vida eterna. Tenemos que reconocer lo sagrado de la vida natural y humana, pero créanme que lo sagrado de la vida sobrenatural y divina y eterna no es menos, sino es mucho más. Es mucho más que una vida humana natural que es vulnerable ante una pandemia.
De un sentido es más valioso, pero también es más vulnerable. Lo único que tenemos que hacer es ejercer lo que los legisladores humanos erróneamente llaman nuestros derechos humanos. No tenemos el derecho de hacer algo ofensivo a Dios, de hacerle a Él una injusticia cuando Él se ha portado tan justamente con nosotros. Entonces, el ejercer nuestros derechos de una forma equivocada, podemos apagar la luz de la vida de Dios en nuestra alma, cometiendo un pecado mortal. Y al proveerles tentaciones, al tentar a todas estas otras personas, llamándoles derechos humanos también, eso es simplemente erróneo, injusto. Esto me recuerda a lo que escribió San Julián de Toledo en el siglo VII, en España, en su libro El Pronóstico. Y lo cito directamente, dice: todo mundo teme la muerte de la carne, pero son muy pocos los que temen la muerte del alma. Destinados a morir, los seres humanos luchan por no morir. Sin embargo, al mismo tiempo destinados a la vida eterna, no nos esforzamos por evitar el pecado. Cuando laboramos para evitar la muerte física, estamos luchando en vano. De hecho, lo más que podemos obtener es un aplazamiento de la muerte, pero no la podemos evitar. Pero si por otra parte evitáramos pecar, entonces se terminarían nuestros esfuerzos, porque de hecho viviremos para siempre. Si solo pudiésemos incitar a la gente, incluso a nosotros mismos, a ser amantes de la vida eterna, de amarla por lo menos al mismo grado que amamos esta vida pasajera, pero esta muerte que tememos a pesar de toda nuestra resistencia, sin embargo será nuestra para poseer. Y esta es la muerte física que Jesús sufrió para entonces darnos a nosotros vida espiritual. Porque hasta el momento de Jesús, todo ser humano que murió perdía su vida, mientras que lo que Jesús hace es de hacer de su vida un don de amor, no solo manifestando un amor que es más fuerte que la muerte, pero un amor que transforma a la muerte de la pérdida de la vida al don de la vida. Lo logra convirtiéndolo en una oración hasta el último momento. Hace de esa oración una liturgia. Esa liturgia, ese sacrificio que conocemos como la misa, porque lo que transformó su muerte de la pérdida de la vida al don de la vida, no se puede reducir solamente a lo que sucedió en el Calvario en ese primer Viernes Santo, sino también a lo que estaba él haciendo en el cenáculo en el Jueves Santo. Porque, ¿qué es lo que estaba él haciendo? Bueno, como todos sabemos, estaba celebrando la Pascua, según los evangelios sinópticos, pero no lo estaba celebrando simplemente, sino que los estaba realizando como el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo lo logra? Eso es lo que descubrimos en el misterio de la Eucaristía que él instituyó allí en el cenáculo, en el contexto de la vieja Pascua. Porque la Eucaristía que él instituyó no es nada menos que la Pascua de la nueva alianza. Ya no era cuestión de atar animales irracionales, degollarlos y privarlos de su sangre y quemar sus cuerpos para que pudiéramos tener esa carne asada de cordero,
como el sacrificio y la comunión de la Pascua. Así era como se hacía por siglos. Pero Jesús viene a cumplirlo, a realizarlo. No con la suspensión del sacrificio o con quitar los sacrificios, sino con la transformación del sacrificio. Él transforma el sacrificio de la pérdida de la vida animal al don de la vida divina. Entonces, mirando esto más de cerca, yo descubrí que yo era nada más un protestante para quien la Eucaristía no es más que un alimento. Pero de hecho, si la Eucaristía que él instituyó en el Jueves Santo, en el cenáculo, no se trata más de una comida, entonces la crucifixión de Jesús en el Calvario en el Viernes Santo no se trata más de una ejecución romana. Eso fue lo que yo encontré en los primeros padres de la Iglesia. Lo que todos los cristianos creen ahora, en el siglo XXI, es precisamente lo que ningún judío devoto pudo haber atestiguado o entendido en el primer siglo, al pie de la cruz, en el Calvario, en el Viernes Santo. Porque todo judío en el Nuevo Testamento sabría que el sacrificio solamente puede ofrecerse en el templo, sobre el altar, con un sacerdote levítico, para administrar el sacrificio, mientras que Jesús fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, lejos del templo. Y no había altares ahí o sacerdotes levitas. Lo que se hubiera visto ahí sería simplemente una ejecución romana, y una particularmente brutal y sangrienta. ¿Cómo es que una ejecución brutal en el primer siglo se convierte en un sacrificio sagrado en el 21º siglo? Que todos los cristianos profesan que fue un sacrificio tan santo que liberó a todos los animales que se hubieran sacrificado en el altar del templo en Jerusalén. Wow, yo pensé que yo tengo que encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es que una ejecución se convierte en el Santísimo Sacramento de todos los tiempos? La única forma de comprender el Viernes Santo es mirándolo bajo la luz del Jueves Santo. Porque, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Él estaba cumpliendo la Pascua, estableciendo la Pascua de la nueva alianza. ¿Y qué exactamente era la Pascua de la nueva alianza? ¿Era lo que yo pensaba que era simplemente la Eucaristía como una comida? No, fue primero y antes que nada un sacrificio. Simplemente pregúntale a cualquier cordero, si él pudiera hablar, él te diría es mucho más que una comida. Sí, y si en la alianza antigua, si la Pascua era un sacrificio, y después de un sacrificio una comida de comunión sacrificial, entonces no lo es menos en la Pascua Nueva, sino lo es hasta más. Porque aquí tenemos al Cordero de Dios en la nueva alianza que no está perdiendo su vida, sino que la entrega como un don de amor. Y como dice en el capítulo 10 de San Juan, si yo tengo el poder de entregar mi vida, tengo también el poder de recobrarla. Porque nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por mi propia cuenta. Es un don de amor, un acto de amor. Wow. Entonces, de repente, las palabras de la institución cobran un significado nuevo. De repente, las palabras de la institución demuestran un tipo de poder que excede lo que Dios dijo en el principio cuando dijo, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. Él trajo a la vida finita todos estos
a estas criaturas de la nada. Pero cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, Él está transformando el pan al cuerpo, alma, sangre y divinidad del hombre Dios. El Creador, que es nuestro Redentor, está ahora transformando palabras humanas en palabras divinas. Una palabra divina que desencadena una transformación. Podríamos llamarlo una transubstanciación, y de hecho deberíamos hacerlo. Pero esto va más allá de una pronunciación humana. Y luego toma el cáliz hacia el final de la cena de la Pascua. Y dice esas palabras que hemos oído todas nuestras vidas, que los discípulos nunca han oído antes. Este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y luego, ¿qué es lo que añade? Hagan esto en memoria mía. Wow, las palabras de la institución nos demuestran que antes, que fue una víctima de la violencia romana, el viernes, él fue víctima del amor divino y su misericordia en el jueves. Esta Eucaristía, como la Pascua, como la nueva alianza, es lo que transforma aquella ejecución en la consumación del sacrificio. Si esto no es más que una comida, entonces aquello no es más que una ejecución. Pero si eso es la Pascua de la nueva y eterna alianza, entonces con razón podemos ver que la Eucaristía transforma al Calvario de una ejecución al sacrificio más sagrado que jamás se haya ofrecido. Y el domingo de Pascua transforma ese sacrificio en el Santísimo Sacramento. Ahora lo hacemos en memoria de Él porque el cuerpo de Cristo que celebramos en la Sagrada Eucaristía es el mismo cuerpo que estuvo en el cenáculo en el Jueves Santo, el mismo cuerpo que estuvo colgando de la cruz el Viernes Santo, el mismo cuerpo que estuvo yaciendo en la tumba el Sábado de Gloria, pero más precisamente, más verdaderamente, más exactamente, la condición del cuerpo de Cristo, del cuerpo de Jesús, que nos parece una galleta, es en plena realidad el cuerpo resucitado de Jesús, el domingo de Pascua, lo cual nos explica parcialmente la razón por la cual él permitió a Cleopas y a su compañero que iban con él en el camino a Emaús, en el capítulo 24 de Lucas, les permite caminar milla tras milla y pasar hora tras hora con el Jesús resucitado sin reconocerlo hasta que, una vez entrados al pueblo de Emaús, están ahí sentados a la mesa. Jesús toma un trozo de pan y pronuncia las palabras de la institución. No fue un simple flashback, una escena retrospectiva para esos dos discípulos cuando Jesús toma, bendice, rompe y da las mismas 4 cosas que él hace en Lucas capítulo 22, cuando instituyó la Eucaristía, pero Cleopas y su compañero no figuraban entre los 12. Esto no fue un flashback, un déjà vu, sino que este es el momento de gracia. Eso es el momento de revelación divina, porque en el momento en que Él toma, bendice, rompe y da, por fin se dan cuenta de que ¡ah! Es el Salvador. ¿Y por qué se desaparece de repente? Porque una vez que Él haya traído la fe de ellos
al momento en que pudieran reconocer el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor resucitado. Una vez que lleva su fe a reconocer su presencia, la presencia de Jesús resucitado, entonces su presencia física ya no se necesita. No añade absolutamente nada a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el pan que se acababa de bendecir y quebrar. Y finalmente admiten, ¿acaso no estaban nuestros corazones ardiendo cuando Él abrió para nosotros las Escrituras? Y luego van y profesan a los apóstoles que sus ojos se habían abierto en la fracción del pan, cuando se rompe el pan. Sus ojos se les abrieron. En la fracción del pan se les abrieron los ojos en la fracción del pan y ahí pudieron ver al Salvador resucitado. Eso es lo que recibimos en la Santa Eucaristía. Jesús nos da su carne resucitada, desencadenando una transformación que comenzó realmente en el domingo de Pascua, transformando nuestra carne mortal en su cuerpo inmortal. Esto no es simplemente un evento histórico. Allá y en aquel entonces. Esto es una realidad en el aquí y el ahora. No fue solamente un milagro del amor de Dios que resucitó a su Hijo. Es la reivindicación de su inocencia. Es todo eso, pero es mucho más que todo eso. Porque lo que era la resurrección de Jesús fue algo que excedió por mucho la resurrección de Lázaro. Eso simplemente restauró su vida física, su vida natural. Mientras que lo que es la resurrección de Jesucristo no es nada menos que la divinización de nuestra humanidad. Él tomó lo que era nuestro y nos dio lo que era suyo. Él tomó nuestra carne mortal para darnos su carne eucarística, como vemos en la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, para lograr que compartiéramos en la naturaleza divina. No solo para perdonar nuestros pecados. Él bien pudo haber hecho sin venir a la tierra y sin morir y sin resucitar. Y no solo para sanarnos tampoco. Él bien pudo haber hecho eso también sin el misterio pascual. Pero para hacer de nosotros partícipes de la naturaleza divina, este amor que da la vida, eso es lo que es la Eucaristía. Él desencadena mucho más de la resurrección de su cuerpo mortal, más de la transustanciación del pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, de su humanidad resucitada. Él pone en movimiento el cumplimiento de la promesa del juramento que había hecho él a sus apóstoles, a sus discípulos, un año antes. En el capítulo 6 de San Juan, cuando él había alimentado a los 5,000 con los 5 panes y los dos pescados. Y también les promete hacia el final del discurso del pan de vida: aquel que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de la Eucaristía y en la Santa Comunión mediante la cual participamos de su humanidad resucitada, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, esto no se trata de una comida ordinaria. No, en una comida ordinaria yo podría comer una rebanada de pizza y luego un día después se hace parte de mi cuerpo.
Lo mismo con una hamburguesa, unas papas fritas, cualquier cosa que yo comiera, incluso una mera ensalada. Esto se convierte en parte de mi cuerpo. Pero cuando comemos el cuerpo resucitado de Cristo, que ha ascendido a los cielos, su propio cuerpo deificado, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, lo que está él haciendo, está poniendo en movimiento el cumplimiento de la promesa que aquel que coma de mi carne y beba de mi sangre, a él le resucitaré en el último día. Porque él nos asimila a nosotros en nuestros cuerpos mortales, en su cuerpo inmortal. Nos hacemos uno con él de una forma que excede nuestras más grandes expectativas. Es casi demasiado bueno para creer, excepto por una cosa: es la verdad del Evangelio. Y solo por causa del amor de Dios, ese amor omnipotente que nosotros llamamos su misericordia, y el sacramento de su misericordia también. Entonces somos bautizados y resucitados al eterno Zoé, y no solo el bios natural. Y cuando participamos del Santísimo Sacramento, la Eucaristía en la Santa Comunión, participando no solo de su humanidad que ha sido deificada, sino que también nos está deificando a nosotros. El Espíritu Santo ha hecho su humanidad algo comunicable, comestible. De forma que cuando nosotros participamos, cuando nosotros comemos, entonces nos convertimos en lo que comemos. Primero consumimos y luego comunicamos. Es en realidad sí. Entonces, al final de todos los tiempos, cuando ocurra la resurrección de nuestros cuerpos, se nos va a devolver nuestros cuerpos, pero, ¿saben? No van a ser como los cuerpos que tenemos ahora. No, como afirma Pablo en 1 Corintios 15, nuestros cuerpos serán como semillas que se siembran en corrupción y que luego resucitan en incorrupción. Se siembran en vileza y se levantan en gloria. Se siembran corruptibles y claro, luego se descomponen, pero luego serán resucitados incorruptibles. Entonces nuestra esperanza no es solo la esperanza de una muerte, de morir en el estado de gracia, sino la esperanza también de resucitar. Esto es lo que debería cultivar dentro de nosotros lo que Juan Pablo II llamaba asombro eucarístico. En su última encíclica él habló acerca de esto. Eso es lo que él vio como la más grande necesidad para la iglesia de hoy. El cultivar el asombro eucarístico. ¿Qué quería él decir? Quizás hayas oído hablar de la encuesta que se realizó por la Pew Research Center hace un par de años, en el 2018, que tuvo la conclusión de que aproximadamente el 70% de los americanos católicos creían que la Eucaristía no es más que un símbolo, que no es la presencia real del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Mientras que el 30% de los católicos americanos sí creen en lo que enseña la Iglesia, que la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Claro, esto es algo que fue muy desconcertante a la mayoría de nosotros. ¿Cómo pueden creer que solo se trata de un símbolo? Y de hecho sí, debería desconcertarnos de que el 70% creen que es solamente un símbolo.
Pero al mismo tiempo debería asombrarnos que el 30% de los católicos americanos nacidos y creados aquí en los Estados Unidos creen que se convierte ya en el cuerpo y el alma de Cristo, que no es simplemente un símbolo, por profundo y espiritual que sea, pero que es en realidad, creen que es en realidad el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. De veras, ¿tú crees que esa galletita es Dios? Dios hecho hombre, en carne que ha resucitado, que se ha divinizado y que nos está divinizando a nosotros. Sí, nosotros creemos. Pero ¿cómo llegamos a creer en algo que a primera vista es simplemente increíble? Es asombroso. Y al mismo tiempo es asombroso que no nos asombramos cada vez que escuchamos las palabras de la institución, las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Sí, mi Señor y mi Dios. Cuando deberíamos decir, mi Señor y mi Dios. Y yo tengo que decirles, para serles honestos, yo tengo 2 hijos en el seminario. Jeremiah es ahora un diácono transicional. Joe está en el primer año de teología. En 12 años más, él también será diácono transicional, Dios lo quiera. O sea que yo tengo un interés personal en este juego, por así decir. Pero también estoy muy enterado de que estos 2 hombres son como su papá, son hombres mortales, son débiles. Entonces, ¿qué es lo que nos haría creer que hombres mortales van a recibir el poder para transformar la materia terrenal es decir, pan y vino, en el cuerpo, el alma, la sangre y la divinidad del hombre Dios? Tienes que estar bromeando. ¿Cómo es posible que hombres mortales puedan transformar materia terrenal en el hombre Dios? Bueno, pues es mediante la imposición de las manos del obispo sobre ellos. ¿Y qué le da al obispo ese poder? Pues se remonta todo este tiempo para atrás hasta los apóstoles. Pero los apóstoles eran pescadores y cobradores de impuestos. ¿Qué es lo que nos hace pensar que los apóstoles hayan sido capaces de transformar materia terrenal en el hombre Dios, cuando ellos eran hombres mortales también? Pues eso lo tenemos que remontar todo hasta Cristo y el poder del Espíritu Santo. Esto es el asombro eucarístico. Es increíble, la verdad es que lo siento por ese 70%. Lo siento por los no creyentes que están fuera de la iglesia y también por los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué es que no creen? Porque es que nosotros sí creemos. ¿Y qué don de Dios es la fe? La fe eucarística. Y si Dios puede alcanzar hasta un patán como yo, pues adivina qué, Él puede alcanzar a cualquier otra persona también. Quizás Él quiera usarme a mí o a ti para alcanzarlos a ellos. Porque nosotros somos ellos. Y como ya nos alcanzó a nosotros, quizás Él esté profundamente interesado en usarnos a nosotros para alcanzarlos a ellos. Seguimos siendo parte de ellos. Nosotros necesitamos la gracia de la conversión todos los días. Miramos exteriormente, miramos hacia el mundo. Miramos al mundo no con juicio, sino con un santo anhelo. Porque Cristo murió por ellos de exactamente la misma manera que murió por nosotros. Y Él quiere usarnos para alcanzarlos a ellos y traerlos a casa en esta sagrada familia. Repito, es casi demasiado bueno para creerse. Nuestros corazones deben estar encendidos, nuestros cerebros pueden estar explotando, pero
Esto es la verdad. Más que puntos de discusión, más que la plataforma de un partido, más que los puntos que queramos tener a nuestra disposición, más que los 12 puntos del credo de los apóstoles. Lo que tienes en el credo de los apóstoles son 12 artículos que se agregan acumulativamente a las mejores y más grandiosas noticias jamás pronunciadas. El perdón de los pecados, la vida eterna, la resurrección de la carne. Nuestros cuerpos se transformarán como en el cuerpo suyo. El cielo se transformará en una reunión familiar, un retorno a casa como jamás hemos experimentado antes. Acabamos de pasar una vacación en familia el mes pasado. Fue tan divertido tener juntos a 10 de nuestros 19 nietos en la casa. Fue una locura, pero una locura excelente. Pero lo que vamos a descubrir cuando retornemos a casa, veremos que el cielo es mucho más que un concurso divino de mirarse el uno al otro y a ver quién es el primero en guiñar los ojos, en parpadear. O sea que nomás estamos ahí mirando a Dios y de vez en cuando nos miramos el uno al otro. No. Vamos a estar contemplando el rostro de Dios Padre. Y yo más o menos sé cómo eso es, porque aunque no soy un padre perfecto, soy un padre que está locamente enamorado de la madre de nuestros niños y la abuela de nuestros 19 nietos. Entonces yo disfruto, me glorío en las gracias que vienen cuando nos juntamos todos en una reunión o unas vacaciones. Por ejemplo, cuando celebramos las Navidades o las Pascuas de la Resurrección juntos, como hemos hecho tantas veces en el pasado. Pero si eso es verdad para mí como padre, lo que le traería un deleite infinito a un Padre eterno sería reunir a todos sus hijos e hijas que son hermanos y hermanas y de enseñarles que tus experiencias, tus historias, vas a compartirlas. Sí, espera tu turno. Tenemos millones de años. Cuando hayamos pasado millones de años y hayamos escuchado a todas estas historias, nos vamos a dar cuenta, wow, espera un momento. Esas no son tus historias o sus historias. ¿Tú estuviste en ese avión? ¿Tú estuviste en mi generación escolar? ¿Y tú estuviste en el hospital? ¿Saben? Yo una vez conocí a un hombre que no solo habíamos nacido el mismo día, el mismo año, pero también nacimos en el mismo hospital en la ciudad de Pittsburgh. Vamos a ver todas las muchas formas en las que nuestras historias se entrelazan. Y nos vamos a dar cuenta de que estas no son solamente nuestras historias, sino son las historias de Él también. La historia de la salvación es lo que Dios Padre ha escrito y planeado para cada uno de nosotros. Y después de varios millones de años, vamos a revisarla toda y nos vamos a dar cuenta, wow, esto es mucho más de nuestros sueños más fantásticos, de nuestros más profundos anhelos. Y aquí estamos. Y el Padre se va a deleitar en nuestro mirar a Cristo, dándonos cuenta que Él entró en el mundo no solo en aquel entonces y en aquel lugar, sino aquí y ahora. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Su Zoé eucarístico. Esto es lo que nosotros somos como miembros de su cuerpo místico. Esto es lo que nosotros seremos en millones y millones de años, que serán como los primeros 2 minutos de la eternidad.
Es algo que no podemos ni concebir ni imaginarnos. Y esta es la única razón por la cual fuimos hechos. Esto es el plan A, no el plan B. Esto es lo que existía en el principio. Cuando recibimos no solo aliento y oxígeno, sino el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos que hacer es cultivar el asombro eucarístico, pero también tenemos que cultivar el anhelo evangelizador. Tenemos que anhelar el traer a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, que son todos potencialmente hijos e hijas de Dios, ayudarlos a realizar ese potencial. De mirar y ver que estas personas que fueron creadas en la imagen y semejanza de Dios están espiritualmente muertos por causa del pecado original y han vuelto a morir a causa de pecados mortales que ellos han cometido y de los cuales no se han arrepentido y no han confesado en número y en género. Dios no anhela que simplemente revisemos una lista de nuestros pecados mortales. Dios anhela llevarnos una nueva vida, mejor de lo que podamos imaginar. Esto es lo que Él es, esto es lo que Él hace en el bautismo, en la Eucaristía y también en el confesionario. Esto me recuerda a una película que salió hace más de 20 años. Alerta de spoiler, lo voy a arruinar para aquellos de ustedes que no han visto la película todavía. La película en cuestión se llama El Sexto Sentido. Salió en 1999 y fue dirigida por M. Night Shyamalan. Y cuenta la historia de un niño pequeño, Cole, que es profundamente perturbado por un secreto que se rehúsa a compartir ni siquiera con su mamá. Y luego llega Bruce Willis, el actor que hace del psicólogo infantil, que se llama Malcolm. Y Malcolm está haciendo todo lo que pueda para hacer que este niño se abra para compartir su secreto. Hasta que ya por fin lo hace. Lo comparte no con su mamá, pero con Malcolm. ¿Y cuál es el secreto? Yo veo a personas muertas. ¿En tus sueños?, le pregunta Malcolm. No, le niega con la cabeza. ¿Mientras estás despierto? Y Cole afirma con la cabeza. ¿Personas muertas como en tumbas? ¿En ataúdes? No, caminando como personas regulares. No se ven la una a la otra. Solamente ven lo que quieren ver. No saben que están muertas. ¿Qué tan seguido los ves? A lo que Cole responde, todo el tiempo. Están por todas partes. Yo veo a Cole como un tipo de figura de Cristo. Un niño pequeño, profundamente perturbado por todo lo que ve, porque ¿qué es lo que ve? Personas muertas. ¿Y por qué es tan perturbador? Porque no saben que están muertas. Solamente ven lo que quieren ver. Afuera en el mundo, en internet, no saben que están muertos. Solo ven lo que quieren ver. ¿Con qué frecuencia los ves? Todo el tiempo. Están por todas partes. Podríamos describirlos como zombies espirituales. Los muertos vivientes. Están vivos en términos del bios humano y físico, pero están completamente muertos en términos del Zoe eterno. El Zoe eterno y espiritual. Y Dios quiere alcanzarlos de una forma que un padre alcanza a sus hijos e hijas pródigos.
que se encuentran en una tierra lejana, pero elige darnos la dignidad de llamarnos a colaborar con Él. Y si Él me puede alcanzar a mí a la edad de 14 años, cuando yo había pasado unas 50 horas en los 2 años anteriores en las cortes juveniles de la corte del condado de Allegheny en Pittsburgh, Pensilvania, yo era el que menos probabilidades tenía de convertirse a Cristo. Y como un protestante anticatólico, yo era el menos probable en convertirse a la fe católica. Y si Dios pudo alcanzarme a mí, Él puede alcanzar a cualquiera. Si Él me usó a mí para alcanzarte a ti, entonces sabes que Él puede usarte a ti para alcanzar a otras personas. Para orar, para ayunar, de entablar una amistad con ellos, no para discutir y ganar un argumento, no, sino de entrar en una amistad con ellos de la misma forma que Dios ha hecho con nosotros. Y claro, la realidad es que, y aquí es donde se produce el spoiler, Malcolm no sabe que está muerto. Cole ha venido a ayudarlo a él para entrar en un estado de conformidad y estar contento con su muerte. A veces estamos muertos y no nos damos cuenta. A veces nuestros seres queridos están muertos y no se dan cuenta. Y es aquí donde la sólida doctrina entra en juego, extraída de las Sagradas Escrituras como el pan de vida, siempre acompañando a la Eucaristía. Es la liturgia de la palabra y luego es la Eucaristía, la liturgia de la Eucaristía. Uno de los más grandes descubrimientos de mi vida fue el leer el Nuevo Testamento y descubrir que Jesús nunca lo llamó el Nuevo Testamento. La única vez en que él usó esa frase, el Nuevo Testamento, fue cuando instituyó la Eucaristía. Lo único a lo que él llamó el Nuevo Testamento fue la Eucaristía. Él nunca dijo, escriban esto en memoria mía, sino que hagan esto en memoria mía. Así que la Eucaristía fue un sacramento mucho antes de que fuera un documento. Y en vez de devaluar el documento, le da un nuevo valor, agregando muchísimo más que solo la Biblia sola. La Biblia es el menú, la Eucaristía es la comida. Esta es la palabra inspirada, divina y humana. Esto es la palabra encarnada. Su real presencia para alimentarnos, para nutrirnos, para darnos poder y para resucitarnos a nosotros y a muchos hermanos y hermanas, para una reunión familiar que hará ver a las mejores vacaciones se vean como un basurero en comparación. Puedo decir, eso es pura retórica. Son exageraciones, son hipérbole, una santa hipérbole. Pero no, créeme, cuando nos devuelvan nuestros cuerpos ya resucitados, van a ser 1 billón de veces mejores de lo que tenemos ahora. Y 2 billones de veces mejores que lo más que hayamos anhelado o esperado. Cuando entremos al cielo y 10 millones de años pasen como un minuto, va a ser muchísimo más grande que el matrimonio más feliz. La cena matrimonial del Cordero va a ser muchísimo mejor que cualquier reunión, vacación, día de fiesta que jamás hayamos tenido. Miraremos hacia atrás y pensaremos, ¿por qué nos pareció tan largo en esta tierra? Porque el cielo va a durar para siempre jamás.
pero no simplemente algo que dura mucho tiempo, sino vida eterna. Y esto es lo que somos como católicos. Esto es lo que creemos cuando profesamos: creo en un solo Dios, Padre omnipotente. Porque solo un Padre omnipotente con amor eterno puede resucitar a los muertos y llevarnos a la vida eterna. No bios, sino zoe. Entonces yo te animo a tomar plena posesión de esta esperanza, de aferrarte a esta santa fe que compartimos, de tomarle a Dios la palabra, no solo en las Sagradas Escrituras, pero de recibir la palabra hecha carne en la Sagrada Eucaristía, y de ir hacia adelante y cultivar el asombro eucarístico. Es realmente asombroso lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no solo eso, sino que es asombroso también que Dios nos ha capacitado para reconocer y aceptar con fe lo que ha hecho por nosotros, porque excede por mucho todo lo que le hayamos pedido que hiciera por nosotros. Y si nos ha dado esto, no nos va a negar cualquier cosa que necesitemos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre en los cielos, te pedimos en el poderoso y todo santo nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador y Señor, te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre nosotros más que nunca antes, de manera que mediante los superabundantes dones y gracias de Jesucristo, nos resucites no solo de la muerte del pecado mortal, pero sobre todo a la vida eterna. Ayúdanos, oh Señor, a entrar más profundamente en la belleza, el poder y la verdad y la realidad de la vida eterna, del divino amor, de la humildad de Cristo. Y también pido por los que están con nosotros, que llevan el corazón roto, tienen hogares quebrantados, cuya fe, esperanza y caridad se sienten todas quebrantadas. Haz lo máximo con nuestro mínimo, que tu fuerza se haga perfecta una vez más en nuestra debilidad, que sepamos quiénes somos nosotros como tus hijos y sabremos quién eres tú, más que nuestro Creador, más que nuestro gobernador, más que nuestro dador de leyes y nuestro juez. Tú eres Abba, Padre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, nuestra esperanza, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En conclusión de nuestra segunda presentación, quiero agregar esta breve postdata y agregar mi gratitud a Mercy Carpet por su colaboración y apoyo en esta charla. Dios los bendiga.